Hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán. Nos va a hablar en esta ocasión acerca del impeachment. Ya no está Trump, pero sigue el segundo impeachment. Lo que está en juego es que no pueda volver a buscar una reelección. Les recuerdo que el señor Donald Trump también ahora ya abrió una oficina. Bueno, esto es normal, pero él está abriendo de plano para seguir metido de lleno en la política. Vamos con Pablo Moctezuma Barragán. Muy buenas noches, Rubén. Muy buenas noches a todo el auditorio. Bueno, como sabemos, el segundo impeachment a Trump se recibió el lunes pasado en el Senado. Lo acusan de incitar a la insurrección. Ambos partidos, demócrata y republicano, cuentan con 50 escaños. Si hay empate, la vicepresidenta Harris decide, pero se requieren 2/3 partes, es decir, 67 votos. En el juicio del 9 de febrero faltarán 17 votos republicanos para condenarlo. Meta difícil. Por otro lado, llamó la atención que en su primer mensaje presidencial, Biden convocó a poner fin a esta guerra civil. Recordemos que en el siglo XVIII la guerra civil estalló de abril de 1861 hasta 1865, pero Abraham Lincoln trató de evitar llamarla guerra civil o insurrección. Se refirió a las acciones como de pandillas y hooligans, y fue hasta su discurso de Gettysburg en noviembre de 1863 que lo llamó guerra civil. Es significativo que hoy, a pesar de que Biden se presenta como unificador, no habla de reunificación, sino de insurrección. Abraham Lincoln nunca quiso hablar de insurrección, aunque más de 600,000 personas murieron en el conflicto. Hoy usan la enmienda 14, que fue adoptada hace mucho, en 1868, tras la guerra civil, y es inquietante que hagan uso de ella y que la Cámara, en lugar de llamar a los acontecimientos del Capitolio un motín o una protesta, los calificó de insurrección, que implica un levantamiento popular, cuando de lo que se trató fue de una intentona de golpe de Estado. La 14 enmienda data del periodo de la reconstrucción, que fue de 1865 a 77, y en la elección entre Hayes y Tilden se usó el término de insurrección con el fin de imponer un periodo de reconstrucción aplastante con tropas federales retiradas del sur, a cambio de lo cual Hayes obtuvo la presidencia, y se utilizaron los cargos de insurrección precisamente contra los ferrocarrileros que ante las reducciones de salarios estallaron una huelga nacional y llevaron a cabo huelgas generales en ciudades como en San Luis y Chicago. Los trabajadores del hierro, del acero, mineros del carbón, de ambas razas, negros, blancos, se fueron a la huelga luchando por eliminar toda esclavitud y fueron acusados de insurrección. Ahora, frente a la pandemia, el racismo y la crisis, desde marzo pasado, hay en Estados Unidos un movimiento de trabajadores exigiendo empleo, atención médica, una transferencia pacífica al poder. Unas 600,000 personas planeaban una huelga general el 20 de enero si Trump usaba las Fuerzas Armadas. Trabajadores sanitarios, de enfermería, medicina, obreros, desempleados, maestros, mujeres, niños, jóvenes, millones han estado luchando por sus derechos y por un cambio en la dirección del país y una nueva constitución. Recién hubo protestas en Portland, Oregón y Denver. Pero el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Centro Nacional de Contraterrorismo los van a calificar como extremistas violentos domésticos. Hablan de extrema derecha y extrema izquierda como si fuese lo único existente, e incluso usan y respaldan a las milicias armadas, a provocadores y a sus desmanes para criminalizar a todo aquel que se manifieste. Buscan acusar a quienes protestan ejerciendo un derecho. Los acusan de estar contra la Constitución, la ley y el orden, cuando lo que aspira ese movimiento es a que cesen los gobiernos pro-guerra. Luchan por la paz, por respeto a migrantes, derechos laborales, acabar el racismo y un cambio en el sistema para garantizar derechos.
Recordemos que Díaz Ordaz afirmó que México estaba al borde de una guerra civil con el fin de reprimir salvajemente a los jóvenes del movimiento de 68. La lucha del pueblo de Estados Unidos por sus derechos existe, no debe ser tachada de extremista y ha de prevalecer democráticamente porque las estructuras obsoletas del vecino del norte necesitan ser renovadas. Aspiran a la paz y esto es por su bien y por el bien de todo el mundo. Muchas gracias, Rubén, y muy buenas noches. Excelente aportación de Pablo Moctezuma Barragán. Gracias, estimadísimo Pablo. Me da mucho gusto que tengamos estos análisis.